Queridos amigos, queridos colegas y queridos compañeros de esta hermosísima travesía que es primero que todo trabajar en salud y al mismo tiempo de manera paralela también tener la hermosa misión y la satisfacción de educar en salud. Bienvenidos todos a este espacio de viernes de 7 a 9 de la mañana que se ha creado en la Escuela de Medicina desde hace ya casi una década con el fin de que nos reunamos en torno a temas de interés común. Este año hemos tenido la iniciativa de hacer un ciclo de educación en salud, justamente para profesionales de la salud, liderado por la Escuela de Medicina, específicamente por la Sí, Jorge, Oficina empecemos de a las buenos Educación días primero Médica. y sí, empezamos a las y 5. Gracias. ¿Pueden poner sus micrófonos apagados, por favor? Les agradecemos mucho la presencia. Este es un espacio que comienza el día de hoy. Estamos muy animados, estamos muy entusiasmados porque viene un ciclo de conferencias bastante interesante alrededor de tópicos que están relacionados con los ambientes de aprendizaje. Siguiente, por favor. Tenemos entonces que el objetivo de este ciclo de ambientes de aprendizaje es que tengamos un espacio donde podamos reflexionar, conocer y compartir experiencias de los distintos ambientes de aprendizaje y vamos a mirar que hay diferentes escenarios en donde podemos, digamos que, poner a prueba no solamente nuestras capacidades docentes, sino que nuestros estudiantes vivencien cada uno de ellos y puedan aprender y obviamente adquirir las competencias para su vida profesional. ¿A quiénes va dirigido esto? Bueno, primero que todo esto es dedicado a nuestros estudiantes porque por ellos es que estamos acá, ellos nos mueven, ellos realmente son como nuestro motor, pero el público objeto pues somos los profesores, también estudiantes de pregrado y de posgrado que tengamos alguna inclinación hacia la docencia, también a directivos y a profesionales asistenciales o administrativos que tengan responsabilidad en la formación de profesionales de la salud. Estamos invitando también a los profesionales de las IPS con las que tenemos convenio, porque obviamente esos son escenarios de práctica y están convertidos en ambientes de aprendizaje. Siguiente. Como les comenté, bueno, vamos a tener la sesión de 2 horas los viernes de 7 a 9 de la mañana. La idea es que primero tengamos una conferencia y luego pues vamos a hacer como una especie de conversatorio donde se expresan inquietudes, donde se resuelven dudas. Lo muy bonito de esto es que las personas que vienen a compartir su conocimiento no solamente lo hacen desde una fundamentación basada en la evidencia de la educación, sino que también han podido aplicar sus conocimientos. Entonces, esto es muy importante porque ya tienen un camino recorrido y nos pueden compartir sus experiencias que pues son muy valiosas para nosotros. Entonces, aquí tenemos la programación. Como ustedes verán, lo va a abrir hoy el profesor Luis Alfonso Díaz, con ambientes de aprendizaje para profesionales de la salud. Y en la siguiente conferencia es porque el clima nos debe importar, es diferente el clima al ambiente de aprendizaje. Ustedes verán a la derecha los conferencistas, pues ellos son, la mayoría son de fuera de la UIS, porque pues la idea es también poder hacer como una red de educación en salud y podernos apoyar entre universidades e instituciones de salud. Entonces, esto también es uno de los propósitos. Verán también que está el CPC. Ustedes recuerdan que el CPC es una de las reuniones más importantes de la Escuela de Medicina y le hemos dejado el último viernes de cada mes para que se pueda hacer la correlación clínico-patológica. Entonces, pues para el día de hoy tenemos a nuestro querido profesor Luis Alfonso Díaz Martínez. Nuestro querido profesor nos va a impartir la conferencia Ambientes de Aprendizaje para Profesionales de la Salud. Él es médico pediatra con maestría en epidemiología. Además, pues tiene maestría en educación en salud de la Universidad de La Sabana, es profesor titular y actualmente está desempeñándose en el cargo de director de la Oficina de Educación Médica desde el 5 de abril.
La próxima sesión va a estar a cargo del doctor Jaime Andrés Leal, quien es ortopedista del Hospital de la Samaritana y profesor de la Universidad Javeriana, y pues vamos a tenerlo también incluso conectado con la comunidad académica de la Universidad Javeriana. Entonces, como ven, esto es algo que está empezando, pero pues la idea es que cada vez tome más fuerza y que nosotros podamos profesionalizar nuestra vocación, que es la de la docencia en salud. Entonces, bienvenidos todos, querido profesor Luis Alfonso, bienvenido, el auditorio es suyo. Gracias, doctor Olguita. Usted es muy gentil. ¿Me confirma la recepción del audio, por favor? Perfecto, muy bien. Gracias, muy amables a todos ustedes. Paciencia. Creo que ese es el secreto del ser educador. Paciencia es también el secreto de ser un aprendiz. Y discúlpenme si utilizo esa palabra, pero es que alumno me gusta menos, porque alumno quiere decir sin luz, y eso no es cierto. Nuestros estudiantes, nuestros aprendices, las personas que están en formación, tienen una perspectiva a veces un poco difusa, pero existe una perspectiva alrededor de lo que están haciendo. Incluso aquellos que entran a un programa, cualquier programa, con la intención de saber si eso es para ellos, eso es una perspectiva que nosotros debemos reconocer y facilitar, porque si la conclusión al final es que eso a lo que entraron no es lo de ellos, perfecto, eso en sí mismo ya es un logro porque reorienta una vocación. Desde esa perspectiva, hoy quiero molestarles para el inicio de este ciclo de conferencias, tanto para profesores como para estudiantes, alrededor de lo que significa el ambiente de aprendizaje. Porque eso, en ese sitio, en esos múltiples sitios, es donde se desarrollan las actividades. La de los docentes como facilitadores de espacios, facilitadores de experiencias, para que sus estudiantes logren lo que quieren. La actividad la vamos a desarrollar. Yo voy a hablar. En algunos momentos les voy a pedir a algunos de ustedes que intervengan, ya sea dándonos su experiencia o su pensamiento. Y por el chat estaré atento a ver las inquietudes que ustedes transmitan y poder incorporarlas a lo largo de la discusión o del asunto. Ahí están los correos electrónicos, tanto el personal como el de la Oficina de Educación Médica de la Escuela de Medicina de la UIS, para si a bien tienen más adelante enviar cualquier opinión o recomendación al respecto. En ese sentido, entonces, simplemente lo que nosotros intentamos aquí es facilitar un proceso tanto de reflexión como de ver oportunidades alrededor de este reto. Un estudiante en algún momento, una persona, un adolescente, un adulto joven, llega en cualquier momento a las puertas de nuestras instituciones porque está buscando algo. Esta es pues una imagen de la misma Universidad Industrial de Santander, en donde pues, para quienes conocemos el campus central, pues están mirando el primer edificio que se encuentran, que es el Auditorio Luisa Calvo, que es dentro de nuestra región el teatro más grande y más relevante, y que para muchas personas es impresionante, pero de hecho al frente también existen unas obras nuevas que también llaman la atención. Eso en últimas es simplemente el reflejo de lo que en principio alguien pudiera decir, oiga, un ambiente, el muchacho llegó a un sitio bonito, arreglado, moderno, que sin duda hay que darle vida y que eso va a generar un clima. Esa parte del clima es muy importante y será muy fundamental en la charla que viene la semana entrante. Pero en últimas, ese estudiante llega con unas expectativas que podemos reflejar así, es decir, hay un sueño, o al menos eso es lo que los profesores esperamos, que ese muchacho tenga un sueño, que se proyecte a la distancia y que de pequeñito, de novato, de inexperto, se convierta finalmente en el potencial que él trae según lo que la naturaleza y la vida le ha regalado. Cuando uno habla específicamente ya con los estudiantes del área clínica y en particular con los de medicina, pues hay imaginarios, el imaginario de la televisión, antes era IAR, después fue el Doctor House, ahorita de pronto puede ser The Good Doctor, aunque muy poca gente se imagina en plan de autista, pero bueno,
Otras personas dicen algo más concreto, ¿no? Yo quiero ser cirujano, yo quiero hasta o tener mi laboratorio clínico y con eso atender gente. En últimas, quiero tener plata o quiero vivir cómodamente porque tener una profesión de salud da una garantía de un mejor bienestar para él y para su familia. Otros, por el contrario, no tienen esa perspectiva, sino que se imaginan haciendo actividades masivas en organizaciones de socorro o en la OMS, es decir, atendiendo desde otra perspectiva. Otros se sienten en investigación, algunos después descubren que el componente administrativo también es muy importante. De tal manera que esos imaginarios, ¿sí? Son los puntos de partida. Y sin embargo, hay algo fundamental, y es que a esos estudiantes de recién ingreso, uno les puede preguntar, oye, ¿y cómo crees que lo vas a lograr? Y lo miran raro, y no, profe, para eso estoy aquí, porque creo que por aquí puedo conseguirlo, ¿sí? Y uno también les tiene que preguntar, y bueno, ¿y de dónde partes? Es decir, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cómo está tu formación previa? ¿Qué cosas tienes ganadas o qué cosas te faltan? ¿Cómo eres? ¿Cómo estudias? ¿Cuáles son tus métodos de estudio? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se hace lo que muchos llaman el diagnóstico de entrada o las competencias de ingreso para ver qué tiene el estudiante y con base a eso planear algo para que logre esa meta que a veces no es muy clara, para que la refuerce o para que la redirija, la reoriente y tenga esa perspectiva. Es más, hay evidencia en términos de los estudiantes de medicina que los estudiantes saben cómo se sienten, ¿sí? ¿Cuál es su perspectiva? Y muchos tienen claridad sobre el recorrido que van a hacer, tanto que sirvió para hacer este meme, ¿no? ¿Cómo te imaginas cuando llegues al área clínica que vas a funcionar? ¿Sí? Y ellos se ubican, no, yo estudiante aquí chiquito, después se imaginan al interno, etcétera, etcétera. Incluso hay un meme, hay una broma muy chistosa respecto a que el residente de segundo año es un residente de primer año que trata de hacer las cosas bien y cuando menos se da cuenta ya se retresa. En el sentido de que hay un proceso que hay que modular, hay que modelar y que en cierto momento el estudiante puede y debe ser partícipe de su recorrido, que es parte de lo que llamamos flexibilidad. Desde esa perspectiva, entonces, quisiera plantearles el primer elemento. Nosotros estamos, cuando somos profesores o estamos en ambientes de formación de profesionales de la salud, sea el nivel que sea y sea el tema que sea, estamos facilitando que esos estudiantes, que esas personas construyan, reafirmen su vocación. Y eso es una parte importante porque aún sin hablar con ellos, con el solo hecho de estar por ahí, de que lo vean, de que se siente, de que usted esté formando parte de esa comunidad donde él se involucra para aprender, usted está tocando esas vidas. Y eso es importante porque la construcción o la reafirmación puede ser propositiva o puede ser negativa. Como decía el sabio filósofo argentino, a través de Lelutier decía, no hay nada tan malo que no sirva al menos de mal ejemplo. Y en eso no podemos perdernos, porque somos referentes. Ya para ser un poquito más formales, nosotros nos hemos comprometido cuando recibimos a los estudiantes de medicina o a los estudiantes de cualquier área de profesionalizante, ¿sí? A que esa persona sea confiable. Confiable en el sentido de que al menos estas 6 dimensiones que fueron definidas ya hace casi 20 años, ¿sí? El individuo tenga lo suficientemente sólido su estructura, pero que además de que sean sólidas, estén muy bien interrelacionadas. Por lo general nosotros hablamos mucho alrededor del conocimiento, qué sabe la persona. Y rápidamente lo ligamos también con las habilidades, es decir, qué sabe, qué hace, qué razones da de lo que hace y por qué lo hace. Y finalmente también lo ligamos con la tercera, con el razonamiento clínico. Es decir, encontramos individuos
que empiezan un proceso y que tienen que ser capaces de dar las 3 respuestas críticas que todo paciente cuando acude a los servicios de salud busca resolver. Y es, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me va a pasar? Tengo tos, tengo fiebre, malestar. Doctor, ¿será que tengo COVID? Esa es la primera pregunta. Así no se la hagan, pero ¿qué tengo? La segunda es, ¿será que me va a morir? ¿Será que voy a contagiar a mi familia? ¿Será que qué va a pasarme, doctor? Pronóstico. Y doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me aíslo? ¿Le cuento a mi gente? ¿Qué les cuento? ¿Cómo les cuento? Es decir, esas 3 preguntas críticas, independientemente de la profesión en la que usted esté inmerso, están siempre rondando el proceso de el ejercicio de nuestras profesiones en salud. Pero también existen las otras 3. Existe el dominio grande, ¿sí?, de la comunicación. Comunicación para con esas personas, comunicación entre colegas, comunicación con sus superiores, comunicación hablada, comunicación escrita, comunicación formal, informal, e incluso todo lo no verbal. Ese elemento también se trabaja, así no esté explícito y forma parte de lo, comillas, se llama currículum oculto, que no es por oculto, no porque no exista, sino es porque simplemente nos cuesta trabajo hablar de él. ¿Sí? También existe otro dominio que tiene que ver con esos valores, que tiene que ver con el profesionalismo que está detrás del ejercicio del individuo. Y definitivamente también está el manejo de las emociones en todos los aspectos, incluyendo el manejo de las frustraciones, algo que conocemos que en las generaciones más nuevas es bastante difícil porque no han tenido tanta posibilidad de manejar ese fenómeno, al punto que algunos estudiantes pueden tener un bachillerato brillante, sin muchas dificultades o por lo menos sin muchos fracasos, llegan a la universidad, se encuentran con un estilo inusual para ellos o con una demanda de cosas que los desborda, tienen un fracaso y automáticamente se sienten que esto no es para ellos y no tienen elementos para ver que la vida es eso, un montón de momentos, de retos, de éxitos y fracasos y que uno tiene la posibilidad de levantarse. Y eso es precisamente parte de lo que tenemos que señalar. Entonces, cuando las personas se incorporan a los procesos de aprendizaje en todas las áreas, incluyendo las de salud, ¿sí?, nosotros como profesores estamos en la capacidad de facilitar o no facilitar cosas en este sentido. Pero al otro lado está el otro protagonista, que es el estudiante. Él también está buscando aprender, saber hacer, saber pensar, entender cómo es que House se inventa las cosas que se inventa. Obviamente no es House, son los libretistas que retuercen la vida real, a veces a situaciones inusuales o imposibles, pero que en últimas también puede servir como ejemplo, etcétera, 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 en los diversos umbrales, en las diferentes categorías de esto, de tener un profesional de salud confiable. Y entonces comienza un fenómeno dialéctico muy interesante. Por un lado, los profesores nos encontramos con una generación distinta a nosotros. Nosotros, cuando fuimos profesores, también éramos distintos a nuestros profesores, y ese fenómeno se repite, ¿sí? Un fenómeno de desconcierto, un fenómeno a veces de desesperanza o a veces totalmente interesante porque porque tienen cosas que nosotros no vemos y que por no saberlo nos puede llevar a cometer errores. Pero eso nos desconcierta. Una generación nativa digital, conectada con el mundo, y con una serie de hobbies y de cosas que no estaban a nuestro alcance, que no entendemos y que de hecho no vamos a poder disfrutar. Uno a los 50 años no se va a poner a hacerle al panamente, o por lo menos a mí, yo no le jalaría, porque ni mi condición física ni mi edad me lo permite. Además que siempre he sido un cobarde para esas cosas. Ese fenómeno lo desconcierta a uno. Y además, los sistemas educativos nos dicen, señores profesores, la educación debe estar centrada en el estudiante. El estudiante debe participar en el diseño de su ruta formativa. Y los profesores se estrellan contra eso porque dicen, pero un momentico, ¿cómo así que el que no sabe va a definir para dónde quiere ir? Yo sí sé, él no tiene experiencia. ¿Cómo le vamos a decir a un ciego que señale el camino? O ¿cómo así? ¿Centrada en el estudiante?
¿Qué quiere decir? ¿Que hagan lo que se les dé la gana? Cuando resulta que el fenómeno centrado en el estudiante representa es algo distinto y es, como docente, ser capaz de pensar en qué es lo que él necesita. Un ejemplo, y me disculpan si toco el tema específico de él, estadística. Profe, vamos a decir, los estudiantes para el proceso de formación necesitan estadística. ¿Cuánta estadística deben ellos saber? Y la respuesta del profesor puede ser tan simple como, no, él debe saber tanta estadística como el estadístico. O ellos deben saber X, Y, Z cosas y para eso yo necesito un curso de 3 veces a la semana, 4 horas por sesión durante 20 semanas. Y si eso no se puede hacer, si no se puede hacer, eso no va a servir. Ahí el profesor está pensando es desde su perspectiva, no está pensando desde la perspectiva del estudiante, para lo que le obliga al profesor a salirse de la comodidad de lo que él cree que sirve para ellos, cuando lo que necesitamos es pararnos en la posición del estudiante y reconocer cuáles son sus perspectivas, de dónde vienen para facilitar los procesos, cosa que es bastante compleja porque por un lado ni sabemos cómo pararnos con ellos y segundo, pues seguramente las necesidades de ellos pueden ser menos o más de las que tenemos disponibles entre las mallas curriculares o entre la planeación que tienen los programas. Eso hace entonces que se vuelva un dolor de cabeza, la gente se estruje el coco, como dicen por ahí, pero no solo los profesores, también los estudiantes, porque los estudiantes siempre están pensando, hola, ¿qué es lo que nos están ofreciendo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y muchas veces, sobre todo en la universidad pública, cuando eso no coincide, cuando no coinciden las expectativas de los estudiantes con lo que le está ofreciendo la universidad, hace que los estudiantes tomen decisiones a veces de hecho y deciden parar. No, esto no nos sirve ni hasta que no nos digan cómo es que va a ser la cosa y no sea satisfactorio para nosotros, paramos. Lo que en cierto momento hace que sea aún más difícil el proceso. Seguramente en otras instancias el fenómeno se maneja diferente, pero el hecho de que no ocurran paros allá no quiere decir que esas tensiones no existan y que no sea necesario enfrentarlas y abordarlas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que un individuo que no tiene experiencia, que es novato, sea capaz de resolver todas las situaciones de la vida, como esto que están viendo ustedes. Un profesor, una persona experta, te contesta rápido, sí, no, sí, lo mando, etc. Mientras que un novato mire todas las vueltas que tiene que dar para decirle al profesor que, oiga, profe, ahí le mandé el trabajo, por favor, revísemelo. ¿Sí? Da un montón de vueltas porque él no sabe cómo le va a reaccionar, no sabe si tiene tiempo, no sabe siquiera de que lo conocen, de que saben, no sabe si realmente lo identifican como parte del proceso. Y eso hace que haya una diferencia entre los dos, lo cual necesitamos reconocer las dos partes para que el proceso sea más eficiente. Luego, y tanto todos, las dos partes, nos levantamos todos los días, ay Dios mío, hoy cómo nos irá, hoy con qué saldrán los estudiantes, si será que habrán estudiado para la sesión de hoy, si será que habrán preparado los pacientes, si será que se leyeron lo que les mandé, si será. Y en el otro lado los estudiantes, sí, con qué nos irá a salir el viejo, o la doctora, ¿será que estaba de mal genio como ayer? ¿O será que hoy sí podemos adelantar el caso clínico que ayer no pudimos porque es que estando en plena revista hubo un paro cardiorrespiratorio y nos tocó ir a él le tocó ir a atender eso y nos dejó ahí botados, etcétera, etcétera. Es decir, hay un nivel de incertidumbre propio del proceso al que le sumamos todas las cosas que nosotros ofertamos en esos espacios académicos. Y entonces, a partir de acá, voy a dedicarme un poquitico más a los profesores, porque el profesor es el que finalmente tiene la responsabilidad de articular, de facilitar el mejor ambiente de aprendizaje, es decir, de esa cosa que no hemos hablado todavía, ¿sí? Y voy a empezar por ahí, porque es que así como los estudiantes tienen sus expectativas de cómo van a estudiar o a lo que se van a enfrentar y lo que quieren lograr, los profesores también tienen sus expectativas.
Sobre todo porque en salud adolecemos de algo terrible, y es que nos acostamos profesionales y nos levantamos profesores. Por el solo hecho de ser profesionales, automáticamente calificamos para ser profesores. No solo nosotros, en las otras áreas también, sin duda ocurre, pero quizás con excepción de los que se forman para ser profesores de, ¿sí? Todos los demás tenemos el mismo problema. Te gradúas, Luis Alfonso, de pediatra, chévere, y a las 2 semanas te dices, ala, Luis Alfonso, ¿será que nos puedes ayudar con los estudiantes que están en el curso de semiología especial para que les enseñes cómo es la evaluación de un recién nacido sano? Ya a usted nunca le dijeron cómo se hace eso, usted lo que se acuerda es de lo que le pasó a usted cuando fue estudiante de pregrado y de posgrado. Y entonces trata de generar una estrategia suya. Y hay muchos modelos, este es uno, el del modelo medieval de la relación maestro-discípulo 1 a 1, en donde el maestro decide, el discípulo lo sigue y lo sigue para todo, no solamente para aprender y para ayudarle, sino para cargarle el tinto, para cuidarle la maleta, etcétera, etcétera. Y muchos estudiantes se adaptan a eso, ¿sí? Estrategias de estudiante, ¿cómo abordar al profesor tal? No, dígale, vaya y cuéntele que usted está interesado en el tema y que le ha leído los artículos, y si es del caso, ingénieselas para hacerse visible con él. Mire, el doctor siempre pasea el perro a las 5 de la mañana por tal parte, entonces vaya por allá y le ayuda a pasear el perro y así a usted lo reconoce, etcétera. Existen ese tipo de vínculos que pueden ser sanos o que pueden ser distorsionados, pero existe ese modelo. Hay otro modelo, el del profesor que dice, bueno, a mí me estudian y si no saben, no pasan. El profesor Gandalf, ¿no? Tú por aquí no pasas si no me demuestras que sabes. Entonces se vuelve el profesor cuchilla, ya sea por esa motivación, sin duda importante, porque los profesores tenemos no solo la función de facilitar espacios para enseñar, sino también somos sensores, ¿sí? Somos los que decimos, sí, estás calificado, estás habilitado para proseguir el proceso o no, ¿sí? Y algunos se lo toman en serio o porque tienen necesidad de ejercer su pequeñito poder, ¿sí? De que es que por encima mío no pasa nadie que no sepa. Hay otros que tienen el síndrome mamá gallina, ¿sí? En donde se comprometen tanto con los estudiantes que terminan asumiendo cosas que no son propias, ¿sí? Sin duda eso es parte del proceso. Nosotros tenemos que reconocer que el estudiante es él y sus circunstancias, y a veces terminamos involucrándonos tanto que terminamos usurpando funciones externas, o peor aún, distorsionando el proceso de formación. El mejor ejemplo es el profesor que dice, y este estudiante está terrible, no sabe nada, pero le pone 4. Lo aprueba y la respuesta es, uy, no, es que el esfuerzo de los papás, la inversión social que se ha hecho, y termina perdiendo también su norte. Esto es simplemente una manera de caricaturizar en cierto momento cómo los profesores también tenemos una expectativa frente a su rol y lo que hacen a partir de la intuición, de su experiencia y de imitación de sus colegas, ¿sí? Algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal, pero es producto del hecho con el que empecé a plantear esta filmina, y es que nos acostamos profesionales y nos levantamos profesores. Y un elemento pues que forma parte del anecdotario de todas las organizaciones académicas, supongo que en otras áreas ocurre, pero que son las famosas frases. Esas frases que son producto del día a día, ¿sí? Del uso y la costumbre, como dicen, ¿sí? Y que pueden reflejar de manera adecuada o no conceptos que también pueden ser adecuados o no. El famoso, el 5 es para el libro, el 4-5 para el profesor y el 4 para el que más sabe. Cosa que quienes han trabajado con competencias han reconocido que es absolutamente falso. Y si no, piénsenlo de esta manera: el día que usted va a sacar el pase, a usted no le dicen, este es un pase de 5, un pase de 4,5, un pase de 4, no. ¿Te lo dan o no te lo dan? En ese sentido, el dártelo corresponde a demostrar o validar que tienes una competencia, y eso equivale al 5. O la otra frase, que esto lo va a necesitar, es producto de nuestro modelo flexneriano, de tener un montón de información previa que cuando vas a llegar a la clínica, cuando vas a llegar a la práctica en el laboratorio para de microbiología, para cuando vas a llegar a ver a tus primeros pacientes en fisioterapia o en enfermería, etcétera, 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 esa información allá la vas a necesitar. Entonces te llenas de un montón de información suelta,
que después te vas a ver obligado a integrar, ¿sí? Y que de hecho te puede llevar, como nos pasó a nosotros en medicina interna, ¿no? El paciente es un libro abierto, sin duda. El problema es que si no le han enseñado a uno a leer el lenguaje de ese libro, pues simplemente puede pasar las hojas, pasar los pacientes y no aprender nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas frases reflejan realidades de los escenarios de práctica en donde necesitamos mirar qué es bueno, qué es malo, qué podemos reforzar para que siga siendo cada vez más bueno y qué podemos hacer para resolver lo que nos falta. En últimas, para todos los profesionales de la salud existe un elemento clave que es el razonamiento clínico, es decir, de entender qué es lo que está pasando en esa circunstancia en la que él como profesional, ya sea médico, de enfermería, de terapia respiratoria, de psicología, qué sé yo, en ese contexto que él está trabajando para entender qué es lo que está ocurriendo. Y existe toda una teoría, existe toda una serie de planteamientos que esperamos desarrollar en una sesión posterior en el segundo semestre de este 2021, específicamente sobre la construcción del razonamiento clínico. Y es en los ambientes de aprendizaje donde esto también se trabaja. Es decir, de empezar con una serie de elementos de información que están sueltos, tal vez clasificados de alguna manera, como están representados en los colores, pero que no tienen establecida una relación específica, y que a medida que ese principiante va incorporando todos los conocimientos externos que están reflejados aquí en este esquema, en los lapiceros, en los chats, en los vademecums, etcétera, 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 ¿sí? Los va interiorizando y no solamente va aumentando la cantidad de información, sino que comienza a relacionarlos, al menos en los grupos de clasificación básicas, ¿sí? Y los va construyendo al punto que ya comienza a generar procesos de relaciones causales, ¿sí? Es que si le golpeo en el tendón patelar el paciente mueve el pie como si me diera una patada, es porque existe una vía anatómica que hace que lleve una señal aferente y que se entredecusa allá en la médula espinal y que eso se traduce en una respuesta motora que es el reflejo. Ya hay una causalidad, un fenómeno causal donde integra diferentes elementos de información. Obviamente eso es mucho más complejo que el ejemplo que acabo de decir, pero eso va evolucionando al punto de que no solamente los temas están organizados por áreas temáticas, pudiera ser, sino que están ligados y comienzan a generar esquemas que después hace que se vuelvan casi que intuitivos. Para el que no sabe, parece magia. ¿Cómo así? Mire, el paciente entró, se sentó y ya el profe sabía lo que tenía. ¿Qué fue lo que vio? O sea, ¿qué fue lo que yo no vi? ¿Qué fue lo que él vio? O sea, ¿dónde está la magia? Y ese es el proceso que nosotros tenemos que ayudar a facilitar al estudiante, porque es él el que lo construye. Nadie construye eso por él. Nosotros le facilitamos todas las herramientas, lo ponemos a retar y lo retamos y le vamos dando más elementos y lo podemos ir llevando cada vez a situaciones más complejas. De tal manera que al final ese experto ya no carga tantas cosas en sus bolsillos, es decir, no tiene tantas cosas externas, sino que las tiene internamente y es capaz de hacerlo. Alguien nos mandó este meme que representa lo mismo. Es decir, al principio usted tiene un montón de datos, esos datos cuando se organizan ya es información, pero cuando se relacionan de una manera causal, si usted lo quiere ver así, se convierte en conocimiento. Un conocimiento que cuando ya se aplica, es decir, que tiene una relación, que hay un estímulo en uno de los puntos y que genera respuesta más adelante, que lo llaman así, como la visión, como el hecho de qué cosas se relacionan con qué, sin tener en cuenta las que no, ¿sí? Ya significa que el individuo tiene un pensamiento más estructurado y útil. Y finalmente esa sabiduría, pues en donde no solamente existe la relación, sino que el individuo es totalmente consciente de qué es lo que pasa y lo puede explicar. Es decir, ya el individuo es totalmente consciente de lo que pasa, pero sobre todo es totalmente consciente de lo que ignora. El saber implica no solamente ser consciente de lo que usted tiene, sino sobre todo ser consciente de lo que no tiene. Ese concepto metacognitivo, esa es la palabra alrededor de ese fenómeno, de cómo yo sé cómo sé, es muy importante y tiene que ver con la sabiduría. Y eso es lo que hace que los verdaderos sabios tengan esa característica, y es que son humildes.
Son muy conscientes de lo que saben, pero sobre todo son muy conscientes de lo que ignoran. Y por eso la reacción ante los problemas nuevos es muy diferente. Entonces, para no echar tanta cuento raro, hay elementos de la evidencia en educación de cosas que muestran que en el área clínica, pero que es extrapolable a todas las demás zonas, a todas las demás áreas de formación, ciencias básicas, salud pública, laboratorios y otras áreas diferentes a medicina, ¿sí? Pero todas del área de la salud, hay cosas que los estudiantes consideran útiles y que si uno como profesor comienza a tenerlos en cuenta, va a facilitar esos espacios en donde va a trabajar. La primera, sentirse valorados. El estudiante, sobre todo en los componentes prácticos, cuando van allá y no sienten que están incorporados a ese proceso de atención, a sentirse útiles, más allá de meramente su ejercicio personal, no pega lo mismo. Si usted lo incorpora a un ambiente en el área clínica, de nuevo, en el laboratorio, en los sitios de atención ambulatoria, etcétera, etcétera, si el estudiante no se siente útil, no es lo mismo, ¿sí? Es decir, póngale una utilidad, no importa, mira, fulanito, tú tienes que estar atento en el laboratorio, tú estás aquí, tú eres estudiante de microbiología y estás en el laboratorio del hospital, pero una de las cosas muy importantes es que una vez la profesional o tú con la profesional saquen el resultado del líquido cefalorraquídeo, tú te comunicas inmediatamente con el médico que mandó la prueba, porque es que de eso depende lo que va a decidir y el tiempo es fundamental. Y si la persona siente que eso es real, que el que elabora la prueba lo siente así y que el receptor también está pendiente de que le llegue, ¿sí? Él se siente útil, así esté aprendiendo y eso facilita mucho y hace más eficiente el proceso de aprendizaje. Este es crítico, ¿sí? Que hayan momentos de discusión en donde lo que proponen y sus ideas no sean motivos de burla, incluyendo que diga, qué pena, profe, no lo entendí, qué pena, no lo he podido procesar, etc. Es decir, donde no genere una retaliación de burla o de perdóname, pero no estudiaste, entonces, ¿qué crees ¿qué crees que viniste a hacer? Todas esas cosas, ¿sí? No ayudan. Lo que necesitamos es espacios en donde el estudiante plantee sus ideas, por incompletas o absurdas que parezcan, y que nosotros, junto con los demás compañeros, le permitan retomarla y facilitarle que llegue a un camino más adecuado. Definitivamente esto es importante en los diferentes ambientes de aprendizaje, así sean en los salones de clase tradicionales y de cosas de ciencias básicas, ¿sí? Que el personal que está alrededor de eso sea amistoso, ¿sí? Que la señora del aseo no lo reciba, ya llegaron estos otra vez a dañarme lo que acabo de barrer. No, que todo el mundo que está alrededor de ese ejercicio sea capaz, ¿sí? De ver que ellos son importantes y que los reciban de manera amistosa, que sea fáciles de abordar, pero sobre todo que lo que están ellos facilitando es porque los estudiantes van y quieren aprender y por lo tanto nosotros también queremos que se les enseñe. Los estudiantes están dispuestos a exponerse a montones de experiencias prácticas. Yo sé que hay ejemplos en donde muestra exactamente lo contrario. Lo que hay es que preguntarse es cómo así, si hay experiencias prácticas y no van, ¿por qué no van? Más bien, porque en la medida en que el estudiante encuentre algo interesante, él se interesa y al él como estudiante interesado, a su vez se vuelve interesante para el profesor. Y eso es un fenómeno que se multiplica y se potencia el uno con el otro, ¿sí? Definitivamente los estudiantes necesitan que los doctores, que las enfermeras, que los profesores, que la gente que tiene la responsabilidad para con ellos estén interesados en lo que están haciendo y no solamente que sean profesores al estilo brigada cazabrujas a ver dónde es que están embarrándola, ¿sí? Tenemos un ejemplo por ahí desafortunado de gente que se lo pasa buscando a ver quién no tiene el tapabocas, a ver quién es el que está, a ver si hay 4 o 5 estudiantes en exceso en un sitio porque es que con eso está violando la norma. Eso es importante, ese tipo de control es importante, pero es que están interesados en lo malo que se está haciendo cuando lo que realmente necesitamos es que estén interesados en todo, en
detectar lo bueno que se está dando, para reconocerlo y potenciarlo para que cada vez sea más bueno y se mantenga, y detectar obviamente lo malo para tomar medidas no meramente punitivas, sino preventivas para que no se den. Y finalmente, algo que es supremamente importante y que yo les pido tanto a unos como a otros que reflexionen cómo lo están haciendo o recibiendo. Siempre es importante que se hagan explícitas las expectativas que se tienen los estudiantes. ¿Qué esperan los profesores? ¿Qué espera la asignatura? ¿Qué espera la práctica? ¿Qué espera en el día de hoy que vamos a hacer la ronda sobre ellos en ese momento, ya sea puntual en las próximas 2 horas o durante el laboratorio de simulación que va a tener 4 sesiones, o durante la asignatura que va a durar un semestre, o aún durante todo el transcurso de la carrera? Eso es muy importante porque si no, la gente no sabe a qué atenerse, no conoce las reglas de juego. Entonces, por favor, los unos tienen que presentar esto de manera explícita y los otros tienen que pedirlas, pero no solamente pedirlas, sino ser conscientes de qué es lo que se les está pidiendo y hagan su máximo esfuerzo para que eso se dé. Sin duda, eso implicará un cierto fenómeno de negociación, porque de pronto la solicitud es desbordante, es inadmisible, o de pronto la situación del estudiante no permite que sea. Hay gente que tiene que estudiar y frente a un muchacho que no tiene, perdón, que tiene que trabajar, frente a un muchacho que no tiene necesidad de trabajar, pues esa demanda va a ser recibida de manera diferencial y por lo tanto tenemos que hacer algo para que finalmente se cumpla el objetivo. ¿Qué consideran los estudiantes, de nuevo, de clínica, pero que es válido a todo, que no ayuda? Primero, sentir que no está avanzando. Sentir que hay una cosa que está pendiente y que parece ser indispensable y que no se da. Eso hace que la gente se sienta incómoda y, llegado el caso, reaccione en contra, ¿sí? Ser ignorado, que no se sepa usted quién es. Recuerdo mucho a cierto profesor, de muchos de los que sin duda están escuchando, que él llegaba a la primera clase y yo no sé cómo, pero éramos 90 y se sabía el nombre y los apellidos de todos. Claro, él había armado con anticipación los cuadros con fotos, nombres, y utilizando su afortunada memoria, él ya sabía, pero era porque sabía que en la medida en que el estudiante era reconocido, no solamente se sabía observado con nombre propio, sino que era tenido en cuenta, que no era ignorado. Y así como muchas otras cosas. Esto es simplemente un ejemplo, ¿sí? Descubrir que no le han planeado algo específico, ¿sí? Por favor, ¿pudiéramos cerrar el micrófono? Gracias. Es decir, descubrir que no se ha planeado algo específico para ellos es terrible, ¿sí? Porque tiene que ver con lo anterior. Nos ignoran, no nos tienen en cuenta, no somos importantes, no estamos en los planes de crecimiento, ¿sí? La antítesis del primer ítem de la filmina anterior, no poder contribuir al cuidado del paciente. Hay mucha gente que está dispuesta a eso y siempre les llama mucho la atención cuando oyen de los más grandes, sobre todo, ¿no? Es que mi paciente le pasó tal cosa, mi paciente se me murió. Dios mío, ¿cómo será cuando se me muera mi paciente? Dirá uno más pequeño, etcétera. Es decir, el no poder contribuir al cuidado de un paciente o de los pacientes no ayuda mucho, ¿sí? Esta es terrible, ¿sí? Que sea una costumbre dentro de la asignatura o dentro de la organización académica, eso de llegar tarde, de reprogramaciones o de cancelaciones de las actividades. El solo hecho de decir la actividad va de 7 a 9. Perdónenme, si decimos que va de 7 a 9 es porque va a empezar a las 7 y va a acabarse a las 9. Ahí es que no, esperemos, Luis Alfonso, por favor, esperemos 5 minuticos a que lleguen los demás. Espere un momentico, ¿por qué? Si es a las 7, pues no sé, sin duda habrán fenómenos anteriores que lo van a impedir. Entonces, si no podemos a las 7, pues entonces acordemos a las 7 y cuarto, pero no es a las 7 para empezar a las 7 y cuarto. Eso hace que se degenere y no funcionen los procesos. Y en este caso específico, pues simplemente está hablando de seriedad, de falta de seriedad por parte de la organización. Sin duda, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y sobre todo en las áreas clínicas de todas las profesiones de salud, en donde usted sabe a qué horas empieza algo y no sabe a qué hora la termina. Usted sabe que empieza la cesárea a las 8, pero a veces esas cesáreas son las 10 y no ha acabado. Habrán otras que las acabe más rápido. Pero una cosa es ese grado de incertidumbre y otra cosa es no tener programado qué hacer con eso.
¿sí? Porque perder el tiempo esperando oportunidades, que muchas veces son escasas, pues definitivamente no nos ayuda. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta esas dos actividades. Y pues el colofón de algo que ya hemos dicho, ¿sí? El no plantearle las expectativas es igual a no inducción, a no saber a qué vinimos, no saber las reglas de juego. Si no existen estas cosas, eso no nos ayuda. No es que sea fatal, pero si usted mira algún proceso que usted lleva o que recibe, ¿sí? Y encuentra 3 o 4 de estas cosas, ahí hay una alarma, ahí hay que hacer algo para que el asunto sea mucho más eficiente, porque lo terrible es cuando un estudiante descubre que está aprendiendo cosas y que las está aprendiendo a hacer mal. Eso automáticamente desvirtúa todo el proceso y no solamente induce angustia, sino un nivel muy alto de insatisfacción que se refleja después incluso cuando el egresado no está orgulloso de su institución, no saca pecho, porque es que, ay Dios santo, estuve en un sitio en donde a mí no me dieron garantías y si no me dan garantías yo tampoco soy garantía, entonces me cuesta mucho trabajo entender qué es lo que va a pasar y a lo que me voy a enfrentar. Entonces quiero plantearles 2 secreticos. Este es el primero. El primer secretico es mirar la evaluación. Ojo, la evaluación para la formación. Hay más de una manera de ver la evaluación. Una de ellas es esta. Es como el termostato de un carro o el termómetro en la sala de cuidado intensivo o mejor, el aparato de signos vitales en donde tú le colocas un sistema de monitoreo para ver cómo va el proceso. En ese sentido es que quiero plantearles el secreto, el voltear el concepto de evaluación, de ese que todos hemos sufrido, ¿sí? Y sufrido desde las dos perspectivas, del evaluado y del evaluador, ¿sí? Porque si hablamos muchas veces de esa evaluación de la formación, que si es terminal, que si aprueba, que si no aprueba, que si aprueba la competencia, etcétera, etcétera. Todo eso finalmente se traduce en un problema de instrumentación, ¿sí? Igual ocurre en la evaluación para la formación, ¿sí? Es decir, el generar una serie de estrategias que a manera de sensores, ¿sí? Te permita ir sabiendo cómo va el proceso. Y un proceso que depende del nivel de competencia. Es decir, que depende de lo que se pretende alcanzar con un individuo. Recuerden, todo el mundo empieza como principiante, es decir, alguien que puede tener medio idea, ¿sí? Incluso hasta saber, producto de experiencias previas, ya sea en la familia o porque ya tiene otra profesión. En medicina no es infrecuente encontrar estudiantes que ya son microbiólogos, enfermeros, psicólogos, etcétera, ¿sí? O incluso abogados que traen una perspectiva diferente al meramente novato, pero frente a lo que va a aprender es un principiante. Y ese principiante nosotros, el proceso al entrar a la universidad, lo va a llevar hasta cierto nivel, mínimo el de ser competente, es decir, a que él sea capaz de hacer una práctica con una cierta supervisión, ¿sí? Es decir, que que entren a una organización como profesionales, pero que tienen encima, o perdón, al lado, una persona que en cierto momento les puede ayudar. Sin embargo, muchos se van a ver enfrentados al nivel siguiente, es decir, a una práctica de supervisión a un cierto nivel de complejidad. Si nosotros somos capaces de reconocer eso, entonces somos capaces de entender la taxonomía de Bloom. Es decir, dependiendo del nivel al que se espera que llegue el estudiante, usted ya va a entender estos 3 fenómenos. La taxonomía de Bloom, que es algo que tiene más de 40 años, nos dice que existen 2 cosas fundamentales en el proceso de aprender, en el proceso de crecer en el dominio de algo. En este caso, en el proceso de convertirse en profesional de cualquiera de las profesiones de ciencia de la salud o de las otras áreas también. Y esos dominios vienen, uno, desde la perspectiva del conocimiento, es decir, de la complejidad del conocimiento que va desde un hecho factual, es decir, los elementos básicos, la lista, a un elemento conceptual en donde se tiene no solamente la definición, la enumeración de hechos, sino que se dice qué es eso, por qué, ¿sí?
a otro nivel más alto que es procedimental, en donde se dice no solamente qué se hace, sino por qué se hace, hasta un claramente metacognitivo donde el individuo es capaz de reflexionar a fondo sobre todos los tres anteriores. Pero eso se articula con la otra dimensión, con la dimensión del proceso cognitivo, desde esa sencilla de recordar, ¿sí? Pasando por entender, aplicar, analizar, evaluar y la más alta, crear, ¿sí? Con las dos anteriores. El ejemplo mejor de crear es cuando un estudiante te dice, a ver, profe, espere, déjeme le explico con mis propias palabras. Y el estudiante le explica, ya sea parafraseando o no, pero le explica en sus propias palabras y te hace ver que él sabe de qué está hablando, que da razón, ¿sí? Y esa entrecruce entre la dimensión de conocimiento y la dimensión del proceso cognitivo, pues te lleva a las diferentes posibilidades que reflejan esos verbos, donde el más elemental pareciera ser, por ejemplo, listar. Entonces, si el objetivo máximo que se espera con él es que se sepa los pares craneales, pues con listar los pares craneales es suficiente, es decir, hacer actividades para que se los aprenda y hacer actividades para que sea capaz de recordarlos, ¿sí? Como elemento básico. A veces el problema es que algunos plantean el nivel de aprendizaje a nivel de listar, pero cuando lo evalúan al nivel de identificar o de evocar, o peor aún, de que me creen, ¿no? De que me crear algo, de que se aprenden los pares craneales, pero después la pregunta es, ¿y qué pasaría si el par craneal olfatorio fuera cortado? ¿Y cuáles estrategias terapéuticas pudieran haber? Madre mía. Es decir, si tú lo enseñas a nivel de listar, en donde es una interacción de la dimensión de conocimiento factual con la dimensión de proceso cognitivo, recordar, pues no puedes esperar más. Pero también es cierto que tú no puedes saltarte las cosas porque son parte de la organización de la taxonomía de Bloom, es que pareciera que unas son necesarias a otras. Es imposible resumir si tú no tienes la lista de conjuntos. Es imposible responder si no te saben los pares craneales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de reconocer dónde están jugando en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Porque recuerden, esto es un tándem, ¿no? El estudiante no aprende solo, aprende ayudado, pero el estudiante nadie puede aprender por él. Entonces, esto es muy importante porque nos lleva entonces ahora sí al tema que nos trajo, al fenómeno de ambientes de aprendizaje. Existen, desde la perspectiva de las ciencias de la salud, varias maneras de verlo, pero hay una que es esta. Hay unos tipos y subtipos, ¿sí? Hay los tipos clínicos, que es donde todo el mundo se ubica, ¿no? Lo más parecido al ejercicio profesional que va a ser en la vida real, ¿sí? Es decir, hacer rondas con pacientes hospitalizados, la consulta, ya sea domiciliaria o intrahospitalaria, las prácticas quirúrgicas, ya sean de cirugía de urgencia, cirugía menor, hasta los grandes procedimientos quirúrgicos, las pruebas de laboratorio, desde las pruebas sencillas hasta las más elaboradas, de biología molecular, la atención clínica en general. Todo esto son escenarios, ¿sí?, en donde se genera el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Hay otros, los clásicos, por donde empieza todo el mundo, las aulas, ¿sí?, en donde en las aulas pueden haber clases expositivas, esto que estoy haciendo, ¿sí?, seminarios, talleres, trabajos de grupos, etc. Están los sistemas de simulación que se pueden dar en las aulas, por ejemplo, ¿sí?, que pueden ser demostraciones. Muchos de nuestros laboratorios realmente no son laboratorios más allá de demostraciones o de ejercicios para que el estudiante ponga en funcionamiento eso que aprendió y empiece a hacer relaciones. Los modelos, los juguetes, ¿sí?, los pacientes simulados con actores, inclusive esto se lleva hasta el nivel del paciente simulado estandarizado para evaluaciones, ¿sí? El juego de roles, en donde los estudiantes y los profesores pueden intercambiar roles o pueden simular situaciones, lo que tiene que ver con el learning, etc. Incluso, si ustedes lo miran, esas cosas se pueden interrelacionar, ¿sí? El ejemplo, ¿sí?, la clase, el aula de clase en donde tú puedes dar la charla, puede generar trabajos en grupo, discusiones, etcétera. Es decir, donde utilizas elementos de la didáctica para que los estudiantes trabajen. Pero hay otro ambiente de aprendizaje, los trabajos en grupo, ¿sí?, sobre todo los trabajos en grupo independiente,
ya sea como esfuerzo planificado dentro de la asignatura o como una cosa que los estudiantes se organizan, porque es que en grupo no es lo mismo que hacerle solo, ¿sí? O definitivamente el escenario último, que es el individual, en donde el estudiante finalmente se tiene que enfrentar contra sí mismo y ser capaz de aprender en un ejercicio de autonomía, de autoeficiencia, etc. De hecho, si ustedes se detallan, esta chica de las imágenes de oficiales de la universidad está en la filmina anterior atrás, hablando con un amigo al frente de una de las cafeterías. Entonces, eso es importante. Lo importante es que lo reconozcamos, que los formalicemos dentro de nuestros procesos, de nuestros espacios de aprendizaje, de nuestras asignaturas, de nuestras clases, y por qué no ser capaces de preguntarles y de darles elementos de cómo lo hacen. A veces hay estudiantes que no funcionan es porque tienen métodos de estudios inadecuados, no es porque no sean inteligentes o porque no estén motivados o porque no sean responsables, es simplemente porque están utilizando el método inadecuado y a eso tenemos que mirarlo en cierto momento. Otros escenarios, esto es una foto del enfermo imaginario de Molière, que lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Podemos utilizar las técnicas de mirar videos, de mirar obras o de hacer juegos de roles y utilizarlos como manera de reflexionar e identificar elementos. Otros ya más cercanos, cuando comenzamos a utilizar los ambientes de simulación antes de ir a la vida real. Los que somos más viejitos no tuvimos esa oportunidad, sino que fuimos directamente aprendiendo sobre el paciente, ¿sí? Y etcétera, hasta que finalmente llegamos de esas prácticas de estimulación, ¿sí? Hasta finalmente la vida real, cuando se acercan al paciente, comienza el profesor a trabajar con sus estudiantes y va él haciéndolo, porque llega un momento en que lo tiene que hacer. El estudiante de microbiología, hay un momento en que va a tener que hacer el líquido cefalorraquídeo completo. La enfermera va a llegar un momento, el profesional de enfermería va a llegar un momento en que va a tener que canalizar la vena, sobre todo la vena que el auxiliar de enfermería no fue capaz, porque eso es lo que dice el protocolo, ¿no? Si el auxiliar no es capaz, dígale a la jefe. Peor aún, si la jefe no es capaz, llame al médico, que es el que menos sabe canalizar la vena, pero bueno. Sin embargo, todo esto tiene unos aspectos claves que son comunes a todos y que es muy importante y que diría yo que es lo más relevante de lo que tengo para decir hoy a tener en cuenta. Lo primero, profesores, estudiantes, para que esto funcione, tienen que conocer el escenario. Es decir, si usted como estudiante llega por primera vez a la consulta, pues es importante que le digan qué es lo que tiene que esperarse de él, cómo debe portarse, dónde se tiene que hacer. ¿Qué hacer con el celular? Apague el celular, muchacho. Imagínese, está en consulta y le pita el celular. ¿Sí? Es decir, el conocimiento del escenario en cuanto a qué se hace y cómo se hace. Eso es supremamente importante para que sea eficiente. Dos, es muy importante el dominio de las metodologías didácticas. Yo soy el más antididáctico, ya llevo aquí hablando, ¿cuánto? Casi una hora. Lo más antididáctico del mundo, ¿sí? Para que se pueda trabajar adecuadamente, sobre todo tomando conciencia de los alcances y limitaciones de esas metodologías didácticas. La simulación es muy importante, tiene limitaciones. Los juegos de roles son importantes, tienen sus limitaciones, etcétera, etcétera, para poderlos utilizar de manera adecuada. Siempre, siempre, siempre es muy importante saber cuál es el propósito de lo que se va a hacer, de lo que se va a hacer durante la ronda de hoy, de lo que se va a hacer durante las prácticas de hoy, etcétera, ¿sí? Y eso implica la planeación. Sin duda estamos sujetos a la variabilidad y a las cosas inciertas de la atención clínica, ¿sí? O del fenómeno en la asistencia. Hoy hubo un tropel, no se dio clase, a ver qué hacemos, ¿sí? Es decir, hay que tener esa capacidad de planear incluyendo una ejecución flexible de las cosas. Y la más importante, en consonancia con el secreto número 1, que es el de la evaluación no del aprendizaje en sí mismo, sino la evaluación para el aprendizaje, y es la realimentación completa. Vamos a tener más adelante una sesión de solo eso. ¿Qué es eso de la realimentación completa? Por allá los de simulación hablan de debriefing.
¿Eso dónde lo sacaron? De los pilotos de combate, de los militares. ¿Cómo puede ser que nos traigan esta vaina de allá para acá? Pues eso tiene una importancia fundamental porque es muy útil tanto para el profesor para saber si está haciendo bien las cosas como para el estudiante, exactamente para lo mismo, para saber si está haciendo bien las cosas en lo que a cada uno le corresponde. ¿Sí? Es decir, revisión, 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 revisión. Esta foto, con el permiso de los colegas ya graduados, del doctor Pérez y de la doctora Daisy, pues es simplemente reflejo de eso. Aquí estábamos revisando cómo nos había ido en el proceso de la formulación de un proyecto de investigación, porque algo no cuadraba y necesitábamos hacer ese proceso. No meramente porque no cuadraba, sino para saber cómo íbamos y para proyectar las demás cosas en la medida en que le tocara a cada uno hacer algo. ¿Sí? Y si no, miren las experiencias de los profesores exitosos. A mí me encanta este muchacho, Jaime Altelozano. Por fin fue donde pude aprender qué diablos es eso de la música y de la notación. Es fantástico. O este profesor David Calle contándonos cosas sesudas de la geometría y de la trigonometría para nivel de Dummies, volviéndolo intuitivo. Y tengo que necesariamente reconocer uno de nuestros más brillantes profesores, el profe Palencia, de pediatría, neonatología, en donde el profesor tenía, aparte de un dominio brillante de su área de neonatología, también dominaba los sistemas, él se sabía las aplicaciones en computador o celular antes de que salieran, y muy bien, y nos las explicaba, pero que además tenía una particularidad que forma parte de las recomendaciones enunciadas antes, y es que uno podía estar con él en cualquier escenario, en una ronda o en un seminario o en reunión, y uno dar una idea loca, absurda, retorcida, incompleta, lo que sea, ¿sí? Él lo miraba a uno y le decía, excelente, Luis Alfonso, fantástico como lo planteas, pero ¿no sería mejor de pronto si lo ves de esta manera? Es decir, retomaba esa cosa incompleta, a veces distorsionada, y le daba a usted la salida sin ofenderlo. Y uno daba las gracias, ¿sí? Era una de sus connotaciones. Quiera Dios que esté donde esté en buenas condiciones, porque después de su fallecimiento nos ha hecho mucha falta, pero hemos aprendido de él en todos los niveles. Cierro entonces con lo siguiente, ¿sí? Hay hay varios estudios que dicen qué es un buen profesor clínico, ¿sí? Es decir, es una persona que es competente y, discúlpeme, quítenlo de clínico y mírenlos en todos los escenarios y verá que el fenómeno es igual, ¿sí? Es un tipo competente en lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, no es meramente un decidor de cosas, sino es el individuo que hace lo que cuenta, ¿sí? Por eso hemos tratado de que estas sesiones que vienen, los que nos vengan a contar, no solamente sean buenos contándola, sino que sean buenos haciéndolo, ¿sí? Que sean apasionados por enseñar, es decir, que el enseñar les sea natural, eso se puede aprender, ¿sí? Que se fundamente en muchas más cosas que meramente solo su conocimiento, todos lo sabemos, el que de medicina sabe ni de medicina sabe, exactamente aplica para los profesores, ¿sí? Es decir, tiene muchas cosas más allá de solamente su pequeño dominio, ¿sí? Porque es eso, pequeñito, ¿sí? Es un profesor claro, organizado, accesible, que da apoyo a los individuos y se muestra compasivo. Aquí entendiendo el concepto de compasivo en el sentido de que es empático y que es capaz de reconocer las situaciones del otro y de facilitarles la salida para que logren lo que se pretende durante la actividad que están desarrollando. Ojo, compasión no es lástima. Ay, es que pobrecitos los papás, todo el esfuerzo que hacen los papás para que este chino pase, ¿no? Para que este chino estudie, entonces pasémoslo, son pobrecitos. No, es muy diferente, ¿sí? Es capaz de establecer relaciones, proporciona direccionamiento y realimentación y es íntegro y respeta a los demás. De alguna manera es el resumen de las anteriores, ¿sí? Utiliza planeación y cosas orientadas, ¿sí? Y tiene un múltiple repertorio de métodos de enseñanza, es decir, es capaz de reconocer que el aprendizaje también hay diferentes maneras de aprender y que es capaz de adaptar lo que tiene para las necesidades de cada uno. Algunos individuos necesitan saber toda la teoría para después aplicarla, mientras que otros necesitan ir directamente al problema, como aprender a manejar un carro. Hay gente que se lee los manuales, ve los videos, a las demostraciones hasta que finalmente se sube, mientras que hay otros
peligrosos a veces, ¿sí? Que se suben al carro y comienzan a hurgar botones, ¿sí? Porque finalmente hay 4 elementos dentro del proceso de aprendizaje que se dan, ¿sí? Y que cada uno, que hay individuos que entran por el uno o por el otro y entran en ese círculo. Eso en sí mismo será motivo de otro tema de los seminarios que vamos a trabajar acá. Y definitivamente, el profesor el excelente profesor está comprometido con eso y yo soy feliz con esta charla, ver que hemos tenido entre 90 y 100 asistentes y es porque todos están comprometidos con eso. Es decir, me alegra mucho porque están ustedes comprometidos en ese proceso de perfeccionamiento cada vez de lo que se está haciendo, tanto ustedes como profesores y los estudiantes como profesores, porque estamos en un sistema piramidal. Todos somos profesores de todos. Quiero entonces plantearles a ustedes lo último, ¿sí? En general, los profesores tienen 3 círculos de abordaje. Hay unas tareas, hay un enfoque y hay unos elementos del maestro como profesional. Estas son las tareas, ¿sí? Utilizan bien el tiempo, trabajan bien en su entorno, reconociendo que eso es una comunidad de práctica. Eso en sí mismo va a ser otro tema, ¿sí? Está la realimentación, ¿sí? Son entusiastas, entienden los principios de aprendizaje, es decir, hay que estudiar, profesores, no es meramente empirismo, no es solamente reflexionar sobre lo de uno y oír lo que hacen los demás, sino de verdad, hay que estudiar, ¿sí? Hay que mirar cómo son esas estrategias de aprendizaje según el aprendiz, el fenómeno del modelamiento de rol, usted es ejemplo de, a ustedes los estudiantes van a hacer lo que usted haga o no lo van a hacer porque lo van a tomar de perfecto mal ejemplo, ¿sí? Ser capaz de reconocer esos momentos inesperados, ¿sí? Aquí hay algunos principios de aprendizaje. Sin duda, cada uno de estos pudiera ser objeto de una charla, ¿sí? Empezando porque nosotros no hacemos pedagogía. La pedagogía es para los niños y nosotros en educación superior no trabajamos con niños. Algunos dirán que sí, ¿no? Pero no, hay que tratarlos como lo que son, como grandes, ¿sí? Está el segundo círculo, ¿sí? El profesor que es capaz de generar esto, ya es decir, ustedes que se reconocen no solamente como el pediatra, como el enfermero de cuidado intensivo o el terapista respiratorio experto en fibrosis quística, sino que además usted es maestro, es profesor. Y en salud tenemos una particularidad que no tienen muchos, y es que nosotros somos profesores todos, y a los de medicina peor, profesores y doctores. Sí, luego y tanto esos 2 títulos no nos pegan porque es que lo tenemos todos. En cambio, cuando los estudiantes dicen, uy, es que llegó el maestro, híjole, el maestro es porque ese es el que sabe y sabe hacerlo bien. Es allá donde nosotros quisiéramos estar, al menos los que nos identificamos como maestros, ¿no? Que nos reconozcan como tal. Y estos son algunos de los elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este fenómeno, ¿sí? Tiene que ver con la construcción de ese razonamiento clínico. ¿Recuerdan el de las pepitas de información aislada hasta que son capaces de sacar como de por debajo de la manga la respuesta a las 3 preguntas que tengo, qué me va a pasar, qué hay que hacer? Es decir, que les permiten a los novatos a llegar a ser expertos a través de cosas como las que se representan en este mapa conceptual o en este código o en este otro, en donde está la explicación de cómo es que aparentemente nosotros podemos, desde nuestra silla o nuestro rol de profesores, llevarlos a eso. Entonces quiero cerrar con el segundo secreto. El segundo secreto es creer que se puede. En últimas, el profesor que crea que sus estudiantes pueden aprender tiene la mitad del camino recorrido. Eso es supremamente valioso y ha sido reconocido en muchas investigaciones desde la perspectiva de la psicología del aprendizaje y de los ambientes de aprendizaje. Y quiero proponerles un pequeño ejercicio para ahí sí abrir los micrófonos. Hay un test que se llama el test de autopercepción sobre eficacia docente, que se puede aplicar aquí en la clínica si quieren, o en básicas, o en donde a ustedes les parezcan. Quiten el último renglón, por favor, ¿sí? Ese test son unas preguntas que les pido a ustedes que allá en su interior, ¿sí? Cada uno, por favor, conteste y le dé un puntaje que va de 1 a 5.
en donde 1 es donde usted dice que esa no es una fortaleza precisamente la suya, ¿sí? O 5 es una fortaleza muy fuerte. Yo al final les voy a mostrar la mía, ¿sí? Para que por favor la hagan y a partir de ahí miren ese rol. Ojo, yo sé que aquí hay estudiantes y aún siendo estudiantes de primer semestre, ustedes también son profesores, también son docentes de sus compañeros. Entonces, mírense en ustedes. Ahora bien, si quieren poner a alguien contra la pared, se puede. Este instrumento se puede utilizar de 3 maneras. La autopercepción, yo cómo me veo, o yo que conozco a cierto profesor, cómo lo veo, o un tercero que desde afuera nos evalúe, ¿sí? Es decir, en esos 3 escenarios se puede. Pero en principio yo les quiero proponer que lo hagan para usted como profesor. Entonces, les voy a presentar cada uno de los distractores, son 11, y vayan llevando su cuenta. No es necesario que se pongan en evidencia, no hay problema, no hace falta que alguien diga, saque 55, excelente. Pero al final les voy a preguntar cómo se sienten en eso y ahí empezaremos nuestro conversatorio para cerrar la actividad. Entonces, ahí van las preguntas. Primero, ¿tiene competencia clínica o, bueno, competencia en el escenario que está hablando? 1, muy poca. 5, muy alta. Califíquense de 1 a 5 frente a si considera que tiene competencia clínica. 2, ¿tiene pasión o entusiasmo por enseñar? 1, muy poco. 5, muy alto. En ese rango. 3, ¿explica las cosas con claridad? 1, muy poco. 5, muy alto. 4, ¿apoya a los colegas de menor jerarquía? ¿Apoya a los colegas de menor jerarquía? 1, muy poco. 5, muy alto. Piénsenlo, piénsenlo. Para los que van atrasaditos, 2 segundos para que se actualicen. 1, 2. Ok. Quinto ítem. ¿La enseñanza está enfocada al nivel de los aprendices? 1, muy poco. 5, muy alto. Eso, por ejemplo, es un reto en las rondas clínicas en donde tienes estudiantes de quinto nivel y residentes de tercer año, más toda la gente en diferentes niveles. ¿Cómo manejas eso? Sexto, ¿estableces metas y tareas exigentes pero viables? Es decir, ¿los retas pero sin reventarlos? 7, ¿suministra realimentación de manera regular? 1, muy poco. 5, es una fortaleza muy alta, es algo que tú utilizas mucho. 8, ¿muestra respeto y compasión por los aprendices, estudiantes, personas en formación? 1, muy poco. 5, muy alto. 9, ¿eres accesible? ¿Te pueden abordar fácilmente? ¿Sí? 1, es una fortaleza. 5, es muy alta tu capacidad para eso. La décima, ya vamos a acabar. ¿Usas un repertorio amplio de métodos de enseñanza? 1, uy no hermano, yo solo soy capaz de dar conferencias. O yo solo funciono en ronda. 5, sí, tengo muchas posibilidades. En la ronda no solamente echamos el discurso, sino que usamos Kahoot de una vez. Ahí tengo las preguntas de Kahoot para que ahí en la misma ronda demos la respuesta. Y la última, reflexionas y evalúas lo que ocurre durante el proceso de enseñanza. 1, muy poco. 5, muy alto. Esto es simplemente una excusa para que cada uno tenga la posibilidad de mirar. Yo les prometí la mía. Yo soy docente de investigación. Yo, aunque soy pediatra, nunca fui profesor de pediatría, aunque trabajo alguna cosa muy pequeña en el área clínica con los estudiantes. Mi fuerte es en ser docente del proceso de investigación en todos los niveles, ¿sí? Y esta es mi autoevaluación, aunque con el tiempo tengo las ganas de que muchas de esas cosas en 4 ya son 3 y muchas de esas en 5 ya son 4. Pero esa es mi perspectiva. Igual, algún día me gustaría que mis compañeros, mis colegas y mis estudiantes, los que me conocen, me hicieran saber cómo me ven, ¿sí? Y en cierto momento ser capaces de hablar porque me interesa ser mejor.
¿sí? Es decir, yo espero hoy no haber lanzado un salvavidas de plomo para los unos y para los otros, es decir, que no tengan que andarle rogando a la Virgencita de los unos, uy, hoy con qué me van a salir los pelados, o si es que van a salir con algo, o al revés, ¿no? Hoy con qué el cucho va a salir, ¿sí? Hoy con qué nos va a salir, para bien o para mal. Entonces, quisiera pedirles el favor a ustedes, voy a dejar de compartir la pantalla para que por favor aprovechemos los próximos, ¿qué? 20, 25 minutos para hablar un poquito alrededor de lo que les acabo de proponer. ¿Cómo se sienten ustedes como profesores? ¿Cómo su autoeficacia, su eficiencia frente al reto que tienen? Y para los estudiantes, ¿sí? Pues igualmente, es decir, ¿cómo se sienten en este momento en cuanto a lo que a usted le corresponde? Quisiera pedirles el favor que no hablemos de cómo ven a los otros, porque lo que aquí pretendemos es que cada uno reflexione sobre lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y se les da. Entonces quisiera pedirles el favor a alguien, a cualquiera, no sé, que nos cuente en un minuto máximo una experiencia de lo que pudiera ser considerado su mejor profesor. No hace falta que digan su nombre, ¿sí? Ni su nombre ni el del que consideran su mejor profesor, pero sobre todo nos diga por qué era su mejor profesor, ¿sí? ¿Por qué ha sido esa persona que pudiera ganarse ese método? Entonces, por favor, alguien que levante la mano, yo le cedo la palabra y en un minuto nos cuenta, si es posible. Muchas gracias. Estamos muy pensativos. Jejeje, no se preocupe, doctora. Olguita, ¿quién fue su mejor profesor y por qué? Un minuto. Sí, bueno, tuve muy buenos profesores, gracias a Dios, me sentí siempre muy afortunada por ello. Pues hay una gama, obviamente, pero siempre me sentí muy afortunada. Y aquel excelente profesor, pues, que me marcó, pues, él está acá, ¿cierto, Ernestico? Y realmente es el profesor que se preocupa por el estudiante, es el profesor que está pendiente de su, de su trasegar, de sus logros, el que realimenta, el que se pone en el lugar de uno. Y esa empatía es importante porque eso hace que el ambiente escolar sea muy propicio y haya mucha disposición por parte del estudiante, ¿no? Entonces yo siento que eso es algo fundamental, es muy importante ser muy empáticos con ellos. Me refiero a empáticos, pero no me refiero a blandengues, ni mucho menos, sino saber comprenderlos. Perdón que no tenía la cámara encendida. Porque realmente si uno es empático con la persona puede comprenderla y poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces me parece que con mucha dedicación y firmeza se pueden lograr muchas cosas como profesor. Muchas gracias, doctora Olguita. Veo a la doctora Liliana. Hace años no la veía. Un gusto, Liliana. Por favor, sigue. Hola, Ponchito. No, algunos de los que están aquí me conocen. Yo soy de la misma promoción de la doctora Olguita. Fuimos compañeras toda la carrera. Soy alumna de Ponchito por el lado de sus pinitos de investigación. Y para mí el mejor docente, además del que ya muchos piensan que es el profe García, fueron mis profes de Morfo. Por todos, el equipo. Por eso es que aún siendo yo tengo especialidad clínica, yo soy patóloga, mi materia de docencia es morfología. Entonces los profes de morfo nos escuchaban mucho. Eso es lo que yo también hago, escucho a los estudiantes. Y tenía su forma de explicar. Yo trabajo en la Universidad Militar
y morfología es en primer semestre, la estrellada más grande del mundo. Y trato de lidiar con el estrés que significa ver anatomía en profundidad en primer semestre. No ha sido fácil en esta virtualidad, pero trato de ser lo más accesible posible. Doy gracias a la UIS, que tuve excelentes docentes, y yo soy hija de la UIS. Gracias, Liliana, es un gusto oírte. Muy interesante lo que nos están planteando por el chat, en particular, por ejemplo, alguno de los asistentes habla de cierto profesor, ¿sí? Ahí sabrán ustedes en el chat quién es, en donde reconoce que era muy buen profesor porque conocía a cada estudiante, es ecuánime, enseña desde su modelo de rol y reconocía el crecimiento de los estudiantes a lo largo del proceso. Ya sabemos de quién estamos hablando. Tiene la levantada la doctora Nadia Parra, por favor, nos pudiera comentar si se presenta primero, si es tan gentil, y después su consideración. Bueno, mi nombre es Nadia Rocío, pues yo trabajo con inclusión, con discapacidad intelectual y psicosocial. Más de hablar de profesor, yo hablo de maestro. Para mí el término de maestro a profesor es supremamente muy extenso. Pero sí puedo recordar a una vez, yo soy normalista, entonces todo el tiempo fue con monjas, pero sí me enfocaron con el tema del trabajo de discapacidad y eso fue lo que me permitió pues manejar mi proyecto de vida y poder ahorita trabajar con esas personas en condición de discapacidad, todo lo relacionado con el tema de inclusión, ¿no? No tanta segregación. Y pues sí estoy como muy metida en el tema de la salud porque cuando se hacen las valoraciones para descartar una sospecha, vamos pues muy ligados con los psiquiatras o con los neuropediatras, que son los únicos que nos permiten pues abordar estos casos para poder hacer una flexibilización con estos chicos y hacer unos ajustes razonables para que ellos no sean más excluidos dentro de las aulas regulares. Ese era mi aporte. Muchas gracias, excelente su participación y nos encanta que esta convocatoria haya llegado hasta esos niveles y esperamos satisfacer tanto con esta charla de hoy como en las próximas esas necesidades de compartir y hablar. ¿Alguien más pudiera levantar la mano para comentarnos algo que represente lo que para usted ha sido su mejor profesor? Ok, doctora Bareño, por favor, siga. Hola, muy buenos días. Yo creo que nadie que haya pasado por la UIS ha dejado de reconocer la gran cercanía y la amistad que une a los estudiantes de la UIS con el doctor Ernesto García. Pero yo creo que todos los que terminamos siendo pediatras tenemos un lugar muy grande en nuestro corazón para la doctora Ángela Méndez, que básicamente es como ese modelo a seguir que le dice a uno, yo algún día, cuando yo sea grande, cuando yo sea especialista, cuando yo sea profesor, cuando yo sea, no sé, cuando yo sea el médico de los hijos de mis amigos, quisiera ser como ella. Y creo que todos estamos en la misma tónica de tratar cada día de estudiar un poquito más, de dominar un poquito mejor los temas que nos ponen pues retos en la vida, porque todos queremos algún día aproximarnos medianamente a lo que la doctora Ángela representa para nosotros, que es como académicamente la persona que creemos que se sabe toda la pediatría y que nunca nos dijo de algún tema, esto no lo sé. Es bastante modesta y en las reuniones uno todos los días ve que ella dice, tengo dudas, pero todos sabemos que ella en realidad solo quiere que nos aclaren las dudas a nosotros cuando pregunta. Y eso me parece que es un modelo pedagógico buenísimo que ha utilizado toda la vida y que le funciona perfecto porque a uno le queda en la cabeza todo lo que ella enseña y lo que ella pide que le enseñen para que nosotros de rebote lo aprendamos. Me parece que es un modelo perfecto a seguir. Y de paso, un modelo a reflexionar de cómo lo hace, por qué lo hace y para uno también aprender y adaptarlo a lo propio. Gracias, doctora Liliana, muy gentil. Les pedí el favor de que bajaran las manos en la medida que intervengan para poder saber si están. Doctor Sergio Romero, por favor, cierre esta sesión. ¿Quién es, no tanto el nombre, sino por qué su mejor profesor es su mejor profesor? Sí, Luisa, ¿me escuchan? Qué pena.
Perfecto, ni más faltaba. Doctor Romero es ginecólogo y profesor del Departamento de Ginecobstetricia en la UIS. Sí, qué pena, Luisa. Lo que pasa es que tengo un concepto un poquito distinto a lo que acabas de exponer. Básicamente, y de la manera más clara en que la pueda decir, es que para mí el maestro, maestro como tal, es aquel que descubre, que es capaz de descubrir la vocación o la misión o el talento que tiene su estudiante. No me meto tanto en estos escenarios de aprendizaje, pero sí creo que a nivel de la sociedad colombiana, o por lo menos de la sociedad bumanguesa, hay una falla terrible, pero terrible es terrible, empezando por los papás, quienes son los primeros maestros de los hijos. Es decir, se lo digo de otra forma, el papá tiene que, dentro de sus misiones fundamentales en la crianza, sin ser yo pediatra, pues tengo mucho que ver con la pediatría por mi estado marital, pero sin estar viendo niños, le puedo decir que los papás son los primeros maestros, y desde ese punto de vista, una de las principales funciones del papá es descubrirle el talento a sus hijos, porque para nadie es un secreto que nosotros a nivel de universidad estamos viendo casos atroces. Me refiero a que el estudiante de medicina es muy mal estudiante, pero es un excelente artista. Nosotros en el departamento de ginecobstetricia, la doctora Rocío Guarina acostumbraba a hacer una reunión al final del semestre que se llamaba, no sé por qué se acabó, pero se llamaba Búsqueda de Talentos, en donde además de medicina, el estudiante hacía lo que quería, hacía lo que le gustaba. Imagínense usted, Luisa, la cantidad de cantantes frustrados, artistas frustrados, deportistas frustrados. Había uno, recuerdo tanto un bailarín, el hombre bailaba mejor que Michael Jackson, estudiando medicina. Yo hasta le dije, hermano, usted monte su academia de ballet, usted qué hace aprendiéndose los pares craneales, usted qué hace aprendiéndose las fases del trabajo de parto, usted está perdiendo el tiempo. Y digamos que en la historia de Colombia hay cosas que llaman mucho la atención, por ejemplo el caso de Caled Morales. Yo no sé si usted lo conoce. Caled Morales es el hijo de Miguel Morales. Miguel Morales, un cantante vallenato famoso, el papá, que quería que su hijo estudiara medicina, que su hijo Caled. Evidentemente, él obligó a Caled a estudiar medicina. Yo no sé qué tan bueno o mal estudiante de medicina era Caled Morales. Lo que sí sé es que era tan buen cantante que lo que él grababa, lo que él cantaba en las reuniones de amigos y se lo grababan con el celular, eso fue un éxito total. Todavía después de muerto fue un éxito. Y él falleció haciendo rural, saliendo de un turno, iba para una presentación, iba trasnochado, no sé, y se estrelló y falleció. Pues, una pérdida lamentable. Entonces, yo le dejo ahí como la espinita de que el maestro es el que descubre la vocación, el talento o la misión con la que cada uno vino a este mundo, quizá. Gracias. Gracias, Sergio. Muy amable. Sí, su merced tiene la razón, y sin duda el proceso, muchas manos tocan la vida de las personas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí en lo particular, pues la intención es reflexionar un poquito sobre lo que le compete a cada uno. Sin duda necesitamos ver lo que pasa, lo que los demás hacen o no hacen, ¿cierto? Por aquí precisamente una de las participantes en el chat mencionaba que hace poco hizo una pregunta a un grupo de más o menos 400 colegas respecto a algo parecido a esto, y decía que la mayoría de las respuestas en relación con qué consideraban un buen maestro tenía que ver más que con el dominio del conocimiento teórico de un área específica, tenía que ver era con las cualidades humanas, es decir, que tenían que ver con la forma a través de la cual se planteaba la gente. Los profesores facilitaban los procesos más que el conocimiento en sí mismo, porque al fin y al cabo el conocimiento está por ahí, es cómo se procesa y se da. Entonces yo quisiera plantearles también otra pregunta, ¿sí? En relación con, ¿usted qué cree desde su perspectiva personal
en la cual pudieran ser mejores maestros, es decir, que les permitiera ser cada vez mejores profesores, o mejores facilitadores o mediadores, como dicen algunos, en esos ambientes de aprendizaje en donde están ustedes. Yo les cuento el mío. El reto mío es en escuchar y en tratar de ser más mediador entre lo que se ha de aprender y la perspectiva del estudiante, que en decirles yo qué es lo que tienen que hacer. Obviamente algo muy en contra de lo que sé que es mi personalidad y que quienes me conocen no me van a contradecir. Entonces la pregunta es, por favor, lo mismo para quien quiera levantar la mano, sería interesante que los demás participantes que todavía sobreviven a esta reunión, 84, nos comentaran qué creen que es algo que necesitan todavía perfeccionar. Puede ser algo que sea una debilidad o algo que tienen pero que creen que necesitan mejorar para facilitar el proceso de sus estudiantes, de esas vidas a las que están ustedes tocando. Queda abierta los micrófonos, por favor, levanten la mano o tomen directamente el micrófono y coméntenos, por favor. Buenos días. Siga, doctor Niño, por favor, se presenta, por favor, para quienes no lo conozcan y nos comenta, por favor. Bueno, mi nombre es Álvaro Niño. Luchito, pues llegué un poquito tarde, pero alcancé a escuchar la gran parte de su presentación y identificado, y gracias por compartir estas enseñanzas. Tal vez a todos nos da miedo reconocer errores o reconocer dificultades o reconocer falencias, porque precisamente estamos tratando de ser los mejores profesores, y si algún día logramos ser maestros como los que nombraron hace poco, pues obviamente. Yo soy más de los que voy sacándole a cada una, a cada persona, como su merced mismo dijo en la presentación, a veces hasta el peor profesor me está enseñando. Entonces tal vez es no perder nunca esa curiosidad de ser aprendiz, de estar generando o estar buscando dónde está el conocimiento, para poderlo transmitir y poderlo compartir. No guardarme nada, sacar todo lo que tengo en la mochila, y ojalá lo malo, lo bueno también, porque todos tenemos fases, somos seres humanos, pero esas reflexiones compartirlas de manera positiva con los estudiantes, con los colegas y con los jefes, a los 3 niveles. Yo creo que esa parte de ser autocrítico, de hacer introspección, es algo que a veces a los maestros nos cuesta, pero que cuando uno le encuentra el gusto es gratificante. El balance diario y mañana qué tengo que aprender o qué puedo enseñar. Tal vez eso, Luis. Gracias. Muchas gracias, doctor Niño. ¿Algún otro colega que nos quiera comentar? Sería muy interesante que algún estudiante de posgrado nos cuente si esto tiene que ver con él o no, si todavía nos queda uno. O cualquier otro colega. Alonso, ¿cómo está? No le puedo poner el video porque no hay buena señal. Pero mire que en esto nosotros llevamos, y yo siempre he querido ser docente desde que era estudiante, y a pesar de uno llevar ya casi 25 años, uno siempre tiene cursos de perfeccionamiento porque uno busca el ideal, ¿cierto? Y en la del mejor docente yo quiero que es replicar qué es el mal docente, porque cuando uno reconoce las cosas es cuando las corrige, y cuando bota la imagen es cuando perfecciona. Entonces, uno le busca a los malos docentes y encuentra unas características que es lo que no queremos nosotros. Ese docente autoritario, ¿cierto? Del que genera el silencio absoluto y la agachada de cabeza en la clase. O sea, su merced me está diciendo que eso es uno de sus propósitos, evitar ser eso. No, le estoy diciendo que es más fácil para unos, el ser buen docente, mirar cuáles fueron los malos docentes y lo que aprendimos de los malos docentes para no cometer los mismos errores. ¿Ya? Gracias. Entonces, ese que era autoritario, que uno no quería ser como él, el que muchas veces en la clase no aceptaba que estaba errado, que no permitía mirar el libro, ¿ya? Y no permite mirar consultar el internet en plena discusión porque cree que se va a quedar mal, ¿ya? El otro profesor, el que solo es profesor en la clase, sale de ahí y dice, ya, hasta aquí llegó mi función.
y aquel que nunca genera dudas, que cree que él es el dueño del conocimiento. Entonces, cuando uno parte de que es esa imagen de ese profesor malo, podemos ver dónde están los mejores profesores, ¿ya? Y es la imagen que no debe dar el profesor, porque eso es lo que uno ha recibido de muchos profesores que no quieren imitarlos por ese tipo de imágenes que ha entregado. Gracias. Gracias, doctor Meléndez, muy amable. Nos habló el doctor Héctor Julio Meléndez, él es anestesiólogo, epidemiólogo y creo que otro poco de ólogos, profesor de la universidad en la zona, en el área de cuidado intensivo. Por aquí por los chats y por el Facebook nos están compartiendo algunas personas. Alguien plantea que una de sus mejores maestras es porque es una mujer ecuánime, rígida en el saber, pero benévola en el conocimiento y actuar de los aprendices. Algo muy interesante como lo expresa. Y otra persona dice que su mejor profesor expresaba siempre un interés por enseñar y era coherente, porque su interés hacía que buscara los mejores recursos y formarlos tanto en lo que ellos hacían como en los mismos elementos de docencia, siendo coherente para que organizaran lo que decían y lo que hacían, con lo que vivían constantemente. Es decir, finalmente están hablando también del modelo de rol. Ok, y entonces quiero cerrar ya con la última pregunta, y en este sentido sí me gustaría pedirles a los estudiantes, y cuando digo estudiantes me refiero a los que están estudiando algo, así tengan 70 años, ¿sí? De cuál sería la perspectiva que tienen sobre lo que sería su mejor profesor, o si quiere cualquier otro profesor también, pero pónganse en la posición de estudiante. ¿Cómo es el profesor que a usted le gusta, que a usted le sirve, que usted necesita? Me gustaría entonces que en principio fueran los estudiantes activos en este momento o los profesores también, pero que se pongan en posición de estudiante. Por ejemplo, discúlpame, por ahí veo a Brian, Steven Quintana. Brian, usted tiene en su foto una cara de estudiante, no creo que sea profesor. ¿Sería mucho pedirle que nos ayudara con esa pregunta? Ok, o cualquiera de los otros compañeros que están por ahí participantes. A ver, buenos días. Disculpe, ¿quién? Hospital Erasmo Meos, Néstor Celi. Doctor Celi, muchas gracias. Siga, por favor. ¿Cómo me agradaría que fuera mi profesor? Una persona que se ubicara al mismo nivel del estudiante, que en todo momento él, conocedor del saber, considere al estudiante como una persona que no sabe nada y que a toda hora él se preste a solucionar y a colaborarle para que haya verdaderamente transmisión del saber, porque llega uno, sobre todo a nivel de universidad superior, el estudio superior, que el profesor en su cátedra considera que todos los estudiantes ya saben o llegan sabiendo de lo que él va a dictar, y uno siempre se encuentra con unas lagunas inmensas que el profesor hasta le da a uno pena preguntarle al profesor cómo resolver ese problema en el que uno ha caído. Soy profesor. Llevo 38 años docente de la Francisco de Paula Santander y en este momento soy el estadístico del Hospital Erasmo Meos. Y siempre traté de lo que estoy hablando hacia mis estudiantes. Nunca fui el profesor que estaba sobre un pedestal, sino al mismo nivel del estudiante. Y eso me ha generado a mí una gratificación inmensa. Siempre consideré, obviamente con mucho respeto, al estudiante como un compañero más en la vida, al que tenían que hacerle llegar mi saber. Yo soy estadístico de profesión de la Universidad Nacional, y eso fue lo que aprendí, incluso con Altana Mocus, con esos grandes profesores de la Nacional de los años 70. Esa sería mi forma de ver o de querer que sea el profesor.
una buena persona conocedora del saber. Muchas gracias, profesor Celis, y si lo merece, maestro Celis, muchas gracias. Doctora Claudia Maya, por favor, tiene la palabra, si es tan gentil, se presenta y por favor su intervención. Claro que sí. Bueno, yo soy Claudia Maya, profesora del Departamento de Salud Pública. No soy médico, soy psicóloga y me parecía interesante, es algo que yo comparto con los estudiantes cuando vemos la importancia de la psicología en la medicina, y es que para ser docente siempre me ha llamado la atención el estudio Rosenthal, no sé si algunos lo conocen, que se conoce como el efecto Pigmalión. Y en este estudio un poco lo que nos dicen es que hay 4 elementos interesantes que si realmente uno los aplicara como docente, como que la sacaría, creo que se apuntaría mucho a lo que puede ser un buen maestro, ¿no? Y es, por ejemplo, poner en práctica como la afectividad. Definitivamente el proceso de aprendizaje está basado en el afecto y eso está demostrado teóricamente. Entre más cercano y hay una relación más cálida y empática con el estudiante, efectivamente va a haber un mejor aprendizaje, y creo que uno como estudiante también lo ha vivido. Colocar más retos a los estudiantes, y eso implica de alguna manera trabajar como en las individualidades. Habrá estudiantes que piden más, hay otros estudiantes a los que debemos arrastrar, ¿verdad? Para que puedan llegar hacia eso que nosotros tenemos, digamos, como de expectativa, que es precisamente de lo que habla el estudio Rosenthal, que de acuerdo a lo que tú piensas de tus estudiantes vas a lograr que ellos sean eso que tú esperas. Darles como esas oportunidades de que construyan, ¿verdad? Que pese a que les cueste trabajo, tú estás ahí con ellos para alentarlos a que puedan llegar a generar, digamos, soluciones, alternativas, las respuestas a lo que tú le estás preguntando, y retroalimentar todo el tiempo y reforzar positivamente, que era lo que tú decías, Luis Alfonso, de ese maestro que tú colocas como ejemplo, donde pese a que las respuestas no sean las mejores o las esperadas, tienen algo de positivo, y hay que reforzar eso y alentar a que el estudiante construya, ¿verdad? Y que él mismo identifique qué es lo mejor, ¿verdad? En torno a eso que se está explorando, que se está trabajando. Entonces yo creo que un poco, y ese ha sido como mi reto, de tratar de implementar un poco como estos 4 elementos que plantea la profecía autorrealizada o el estudio Rosenthal. Doctora Claudia, muy gentil por su apreciación. ¿Alguno más, por favor, que quiera comentarnos sobre sus expectativas como profesor, cómo lo puede hacer mejor a futuro? Bien, entonces, pues como ustedes podrán ver, esto es un tema enorme, largo. En lo personal, alguna vez por aproximarme a algo de educación, terminé metiéndome en esto. Hice una maestría, realmente fue más entrar en contacto con un universo en donde cualquiera de sus aristas puede ser susceptible de un doctorado, pero en donde hay la exigencia de que cada uno de nosotros, como responsables de esas vidas que tocamos, logremos sacar al máximo de ellos. Quisiera pedirle al doctor Bolívar, ¿usted está por ahí? Sí, señor. Sí. Doctor Bolívar, quisiera pedirle el favor que cerrara la sesión, si es muy amable. Bueno, pues primero agradecerle mucho a Luis Alfonso y a la doctora Olga el poder disfrutar de un espacio docente como estos. Es un área en que la escuela y la facultad estamos un poco atrás, pero yo creo que con estos eventos y en esta línea pues nos van a servir muchísimo, porque invitan a la reflexión docente y pedagógica de nuestra facultad, que como lo digo, estamos un poco atrás en esto. Yo quisiera mencionar que ojalá, bueno, vamos a hacer una serie de eventos los viernes, y me parece que si empezamos así, le auguro un franco éxito a este proyecto de capacitación, llamaría yo, y de reflexión para todos los docentes y estudiantes de la facultad. ¿Qué les diría yo? Yo estaba por intervenir y les diría también tener en cuenta que
en la parte clínica, que es donde más me desempeño y es mi experiencia docente, y por lo que he hecho en el tránsito del pregrado y los posgrados, es que el hospital universitario como microclima motivante y donde los estudiantes y los profesores tienen su sitio, es muy importante. Y profesor no es solamente el docente de planta ni de cátedra, sino es todo el hospital enseñando, y por eso es la importancia del hospital universitario. Entonces, y también el papel del docente, porque a veces se examina bastante al estudiante, pero también yo le propondría, miremos también cuál es el puesto del docente, porque es que nosotros ponemos al docente, algunos que no tenemos competencias en todos, y nos poner al docente en todo, ¿no? Y los docentes también tienen sus motivaciones, sus competencias, y buscar dónde se van a sentir donde puedan aportar lo mejor. De manera que el éxito de este evento, doctor Luis Alfonso, me deja muy motivado personalmente. Yo creo que ya terminando, pues yo ya terminé mi gestión. Saludar a la doctora Lina Vera como decana de la Facultad de Salud. Sé que ella conoce mucho estos procesos y creo debe estar aquí, y entonces darle un saludo de bienvenida. Y me parece que esto es un recibimiento que me hubiera gustado a mí también, que me hubieran recibido con un evento como estos, que es la médula de la enseñanza y la docencia en salud. Y les auguro un futuro, y yo me decía la doctora Olguita que me invitaba, y yo con mucho gusto me ofrezco a ser parte de estas cosas tan interesantes y que yo sé que nos van a llevar a un buen camino. Por último, dejarles es que motivemos la gente, que entre todos, porque es que yo digo que el peor profesor es el que desmotiva. Y no solamente desmotiva al estudiante diciéndole que no es capaz, sino que desmotiva diciéndoles que los otros profesores son inservibles, que no cumplen, que no sé qué más. Ese ambiente es terriblemente desmotivante, y se siente uno en inferioridad con otras escuelas que uno va a mirar o con otras facultades que uno va a mirar y son inferiores en todo sentido. Entonces, esa es la invitación. Les agradezco mucho a usted, doctor Luis Alfonso, y doctor Olguita, por permitirme estar en este espacio. Muy amables. Doctor Bolívar, muy gentil. Entonces solo nos resta invitarlos a ustedes a la continuación de esta sesión de todos los viernes. La próxima sesión estará a cargo del doctor Jaime Andrés Leal, ortopedista y magíster en educación para profesiones de la salud, quien se desempeña como clínico y como profesor en el Hospital de la Samaritana y en el cobijo de la Pontificia Universidad Javeriana. Los invitamos entonces a todos ustedes y les agradecemos cualquier observación, comentario que nos puedan hacer llegar a la Escuela de Medicina o a la Oficina de Educación Médica, y decirles también que esta sesión va a quedar disponible en los sistemas de comunicación de la universidad. Muchas gracias a todos ustedes. Tengan un feliz día, un mejor fin de semana, y recuerden, estamos en crisis, tal vez en el peor momento de la crisis. Protéjanse y vuélvanse a proteger, aún si están vacunados. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien, muchas gracias, doctor Luis Alfonso. Muchas excelente conferencia, muchas gracias. Luis. Muchas gracias, Luis Bueno, Alfonso. muchas Feliz gracias, fin de Luis semana. Alfonso. Muy bien, Luis Alfonso, un abrazo. Felicitaciones. Gracias, Luis. Muy Doctor amable. Luis Alfonso, muy amables, y gracias, Escuela de Medicina. Gracias, doctor Luis Alfonso. Excelente.
Muchas gracias, Patricia. Bien, Mayra, creo que podemos dejar de grabar.